El día de hoy dio conferencia de prensa la coordinadora de los derechos humanos, donde se reunió con la prensa internacional. Ha denunciado las violaciones de los derechos humanos que se vendrían cometiendo en el Perú. También mencionó que la presidenta Dina Boluarte tiene 50 días de gobierno y ya son 56 fallecidos. También mencionó que la única solución es pedir la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. También han denunciado pues que habría ejecuciones extrajudiciales. Están utilizando armas de guerra, mencionó la coordinadora de los derechos humanos. También ha denunciado que estarían buscando de construir impunidad. Hay detenciones arbitrarias y se viola todos los derechos humanos. También mencionó que vendrían amenazando, ha dicho, hay amenazas contra los mismos representantes de los derechos humanos. Hay integrantes pues de los derechos humanos que están siendo amenazados, denunciaron. También mencionó que la investigación que está realizando la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, todo sería una cortina de humo, porque al final, de acuerdo a la denuncia, pasaría para que lo apruebe el Pleno del Congreso y el Pleno al final acabaría rechazando y la demanda quedaría en nada. También mencionó que las denuncias que hoy está recibiendo la presidenta Dina Boluarte y lo que viene ocurriendo en el Perú son crímenes de lesa humanidad y esos delitos no prescriben nunca. Y mencionó que aquí no solo hay responsabilidad de la mandataria, sino mencionó que aquí hay responsabilidad penal y va a tener que asumir sus responsabilidades. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Gracias, muy buenos días a todos por estar esta mañana en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ya nos conocemos con algunos, mi nombre es Jenny Dador, soy la secretaria ejecutiva de la CORA, mi compañera es Mar Pérez, es la responsable de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Les damos la bienvenida y también saludo de manera especial a María Isabel Samillán Sanga, que es hermana de Marco Antonio Samillán, fuera una de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en la masacre de Juliaca, el médico que murió atendiendo a las personas en la movilización. También a la señora Ruth Bárcena, esposa de Leonardo David Janco, ejecutado extrajudicialmente en Ayacucho. Ella es la presidenta de la asociación, ¿no?, de las personas asesinadas y heridos en la masacre del 15 de diciembre del 2020. Además, a todas las familias que están en luto el día de hoy y que han ido creciendo exponencialmente en nuestro país. Este informe que hemos titulado 50 días de represión en el Perú, vulneraciones a los derechos humanos en las movilizaciones. Si ustedes se dan cuenta, son 50 días en el gobierno, pero en realidad son 56 muertos, ¿no? Este es un gobierno que nos quita cada día una vida y media por día. Entonces son muchos los hogares peruanos que hoy están enlutados y principalmente lo que es más doloroso es que tenemos una presidenta mujer y quienes hoy en día lloran muertos y familiares son principalmente las mujeres y quienes quedan en la desprotección también son mujeres que hoy día tienen que asumir estos roles y además hacerse cargo de toda la, digamos, la carga familiar, ¿no?, con el impacto que esto significa en sus vidas. Nuestra posición institucional como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos la hemos hecho pública en diversos comunicados. Tiene que ver con plantear, por supuesto, la necesidad del diálogo y una salida política a una crisis que inicia siendo política, pero que el día de hoy es una crisis de derechos humanos, y parte de la solución a esta crisis viene por plantear la renuncia de la señora Dina Boluarte y también, por supuesto, el cierre del Congreso y las elecciones generales ya, lo más antes posible, ¿no? Encontramos que hay responsabilidades en el Ejecutivo, pero también, por supuesto, en el Congreso, que a pesar de la crisis que estamos enfrentando hoy en día y del número de muertos que se incrementa,
¿no? Y también los territorios que cada día se van sumando a las movilizaciones, es incapaz de tener una lectura de la realidad y lo único que le interesa es permanecer en su asiento. Yo quería mencionar también, antes de darle la palabra a mi compañera Mar, la situación especial, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Ica, que es una de las zonas que ya también hace algunos años viene expresando distintas movilizaciones y conflictos que se dan en la zona, y ahí quisiera mencionar que han sido las compañeras de CODEICA. CODEICA es una de las organizaciones miembros también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes el día de ayer, en medio de la movilización, ellas han entrado a rescatar a las personas heridas, ¿no? No ha sido el MINSA, ¿no?, que no se animaba para entrar a la zona, sino que han sido personal de CODEICA, compañeras nuestras de derechos humanos, quienes han entrado para trasladar a los heridos, y también quienes han entrado a la zona para poder recuperar el personal de la policía que estaba herido y se encontraba retenido, ¿no? Esta persona estaba retenida y había sido atendida básicamente, por supuesto, en una farmacia que funciona como puesto de salud allí, y fue luego de un proceso de conversación con las personas que estaban en la movilización y en la toma, se permitió que las compañeras pudieran llevarlo a un establecimiento de salud y que pudiera recibir la atención debida, ¿no? Entonces creo que también Ica es una de las zonas que en este momento también requiere una mirada especial nuestra, y que además de las personas movilizadas y de las fuerzas de la policía que están allí, también hay movilizaciones de la ciudadanía que están planteando la liberación de las tomas, y esto también es muy peligroso porque puede terminar siendo un estallido entre ciudadanos con la policía, que no tiene tampoco los suficientes pertrechos y herramientas, ¿no? Entonces, voy a pedirle a Isabel, a María Isabel, que pueda con nosotras compartir esta mañana su testimonio respecto a lo vivido en la ciudad de Juliaca, donde también es uno de los lugares de la masacre y de las ejecuciones extrajudiciales, donde hemos detectado un conjunto de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pedido de justicia, y también la información del presidente del país, ¿no?, que miente sistemáticamente, acusa a las personas de ser terroristas, algo que en el Perú conocemos como el terroristeo, ¿no? Ya tiene hasta una categoría propia, una categoría nacional, y que de alguna manera es lo que se utiliza para criminalizar a quienes hacemos uso de nuestro derecho a la protesta de manera pacífica, y también a quienes somos defensores y defensores de las personas que se movilizan y quienes son detenidos y acudimos justamente a los servicios, a las comisarías, ¿no? Hoy en día también sentimos como la represión nos respira en la nuca, ¿no? Y también se nos acusa de ser terroristas. Gracias una vez más, Ruth. Ahora voy a pedirle a mi compañera Mar Pérez que pueda compartirles a ustedes este breve informe que hemos hecho para documentar estos 50 días de represión en el Perú, ¿no? Creo que no hay ninguno de los derechos del catálogo de derechos humanos que no haya sido vulnerado. Son 50 días de gobierno y son más de un muerto por cada día. Gracias, Mar, por el esfuerzo de acopiar esta información, porque en estos 50 días también espero que todos los abogados y abogadas de la coordinadora y en general todos los equipos están permanentemente y 24 horas al día atendiendo las emergencias, y pues acopiar la información y realmente un esfuerzo extraordinario y soporte. Buenos días a todos. Para empezar, debemos señalar enfáticamente que en la historia de la democracia de Perú no hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos. Son 57 ellos, 46 del Estado. Estamos ante ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 7 nos quitaron la vida de menores de edad. Entonces, eso sin contar los heridos. Se habla ya de cerca de 1 millar, pero día a día esta contabilidad aumenta.
No tienen ningún sostén en las pruebas, en las necropsias, en los videos. La versión oficialista de que los manifestantes se han asesinado entre ellos. Más bien, los resultados de las necropsias y los registros audiovisuales demuestran que para el control de las multitudes se han utilizado armas prohibidas, se ha utilizado armamento de guerra. Eso es lo que ha sucedido en Ayacucho, donde intervino el ejército, pero en Juliaca, porque la policía que ha actuado en esta zona estaba portando fusiles automáticos, ametralladoras, AKM. Eso es lo que ha quitado la vida de una buena parte de las víctimas. En segundo lugar, debemos señalar que se está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza para personas contra personas incluso que no participan en las movilizaciones. Y debemos señalar también la carga profundamente racista que existe en la actuación de la policía. No es casualidad que las muertes se hayan producido en zonas del país donde hay una presencia marcadamente indígena y todavía no hay ninguna muerte en Lima, porque ahora mismo en este momento las movilizaciones son masivas. Aunque también hay que indicar que en Lima ya tenemos personas con mucha gravedad, por lo menos 2 chicos internados en cuidados intensivos como producto de la represión policial. Hemos documentado también situaciones de torturas contra personas que estaban ya totalmente sometidas dentro de las dependencias policiales. En el caso de Andahuaylas, hemos accedido a fotografías de manifestantes con las piernas completamente cubiertas de hematomas que se les causaron durante su reclusión. Inclusive hemos documentado situaciones de tortura sexual, porque la violencia sexual también es una forma de tortura. En el caso de una joven, ella fue conducida a una comisaría y allí fue tocada por múltiples efectivos policiales que se reían mientras la sometían a esta vejación. En segundo lugar, estamos preocupadísimos porque se está construyendo una arquitectura para la impunidad. La fiscal de la Nación, una de las primeras medidas que ha tomado al asumir el cargo es desmantelar las fiscalías de derechos humanos. Teníamos 12. Ahora, en esta crisis en la que nos encontramos, solamente quedan 7. Y esto supone una reducción drástica de personas especialistas y de recursos para investigar las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el país. Además, junto con los asesinatos, el régimen criminaliza a los manifestantes. Estamos viviendo en los últimos días detenciones masivas, arbitrarias. Solamente en el caso de la Universidad Nacional de San Marcos se produjeron 193 detenciones. Estamos hablando de detenciones de adultos mayores, incluso de menores de edad, de vendedores ambulantes, de personas que no participan en las movilizaciones. Se les detiene y se les mantiene privados de libertad durante horas, a veces días. Lo más preocupante, lo más grave, es que se están utilizando acusaciones de terrorismo. La figura del terrorismo ahora se está aplicando a quienes se movilizan, a quienes participan en acciones de protesta, incluso a personas que lo único que han hecho es recabar dinero para apoyar a los heridos. Hemos encontrado ya 9 carpetas fiscales donde se investigan por terrorismo acciones relacionadas con la protesta social. La última carpeta tiene que ver con 4 estudiantes de San Marcos a los que se está investigando por terrorismo en relación con el hecho de haber albergado a manifestantes que venían de la Sierra del Perú dentro del campus de la universidad. Y esto significa que a estas personas se les puede condenar hasta 20 años de prisión, sin necesidad de haber puesto una bomba o de haber matado a nadie, simplemente porque se sospecha que pertenecen a organizaciones terroristas. Por último, señalar también que se nos ponen de manera permanente obstáculos para brindar defensa a las personas detenidas. Se les priva de atención médica. El otro día un señor ha convulsionado mientras declaraba en la fiscalía y él llevaba horas diciendo que se sentía mal, pero nunca le llevaron al hospital hasta que ya colapsó. Indicar también la situación gravísima de violencia que estamos viviendo las defensoras y defensores de derechos humanos y los terroristas y los periodistas, perdón.
Una parte central de ello, por supuesto, son las acusaciones de terrorismo, el terruqueo, pero estamos sufriendo también agresiones directas por parte de la policía. Cuando llegamos a las dependencias policiales, agresiones directas por parte de la policía a periodistas que van a cubrir las marchas, amenazas en las líneas de ayuda legal, y también incluso a un compañero le han enviado fotografías de su hija de 8 años y le indica que si no se retira de las movilizaciones, su hija es la que va a pagar los platos rotos. Estamos en una situación gravísima para los derechos humanos en el Perú y esto tiene que terminar. Esto tiene que terminar. Gracias, Mar, por esta rápida presentación. Creo que podemos abrir ahora para generar un espacio de diálogo y poder profundizar en algunas de estas situaciones que Mar ha descrito y que están desarrolladas en el informe que estamos poniendo a disposición y que seguramente va a alimentar el de Naciones Unidas y también el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Recordar que frente a todo esto la posición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es lo primerísimo, es que cese la violencia, no ni un muerto más, no debería haber un solo muerto más, y contrariamente escuchamos al Premier indicando, ¿no?, que va a generar en el presupuesto un esfuerzo para dar bonos a los policías por su labor profesional. Decir esto en un país que el día de hoy tiene más de 50 muertos en 50 días de gobierno es una afrenta y también representa una expresión del endurecimiento del régimen y que además intenta justificarse, ¿no? Entonces nosotros apostamos por una salida política, por una salida con diálogo, pero sabemos que eso tiene unas condiciones previas para sentarse a una mesa a dialogar y tiene que ver con la renuncia de la señora Boluarte y la convocatoria a elecciones generales y además también la desmilitarización de los territorios. Uno difícilmente se puede sentar a negociar cuando tienes bases itinerantes instaladas en el territorio y que no te permiten circular libremente por la comunidad. Bien, muchas gracias y entonces les dejo abierta la posibilidad de conversar. Carpetas fiscales, diciendo cuántas personas incluye esas 9 carpetas. En primer lugar, segundo, sobre la investigación que inició la Fiscalía. Como usted comentaba antes, la investigación, y ustedes son confianza en esta investigación que está haciendo la Fiscalía. Y lo último que acciones van a realizar ustedes van a presentar denuncias a nivel internacional sobre el tema. Y si estas denuncias se van a incluir, digamos, la presidenta Boluarte, a los ministros, y si lo va a incluir solamente como responsables políticos o eventualmente también como responsables penales por autoridad inmediata. Sobre el tema de las 9 carpetas por terrorismo, estamos hablando de un promedio de 100 personas que son directamente investigadas, pero esto afecta a muchísimas otras personas. ¿Por qué? Porque se les está llamando como testigo a personas simplemente porque alguno de los investigados, por ejemplo, es su contacto en el Facebook. Usted se puede imaginar el pánico que genera en un ciudadano de Perú con la historia que hay acá, que te llame testigo en un caso de terrorismo, ¿no? Es algo que está en realidad generando mucho temor en las organizaciones de base incluso, ¿no? Respecto a la investigación contra Dina Boluarte, nosotros tenemos preocupaciones serias y fundadas sobre el rol que está jugando la fiscal de la Nación, porque ya hemos dicho, está debilitando el sistema de derechos humanos, pero además ella ha tenido algunas declaraciones desafortunadas, por llamarlas así, donde señala que a Dina Boluarte se le va a investigar por genocidio, cuando claramente ese tipo penal no se configura. Más bien, nosotros tenemos el temor de que eso sea una cortina de humo para que cuando la carpeta llegue al Congreso, el Congreso simplemente la rechace y paralice la continuidad de las investigaciones.
Entonces, sobre el rol o el tipo de delitos que se les podría imputar, eh, está bien, hay una responsabilidad de quienes disparan directamente, de los mandos policiales y militares, pero nosotros no estamos en estos momentos ante decisiones aisladas o decisiones personales de la policía o del ejército. Estamos ante una política de Estado, estamos ante crímenes de lesa humanidad y eso lo demuestra la existencia de víctimas en tantos lugares diferentes del Perú, el marco institucional que está avalando la represión y que incluye el despliegue del ejército y los estados de emergencia y las declaraciones públicas que tienen la presidenta Dina Boluarte y sus ministros. Estamos ante una política de Estado y por lo tanto no es solamente responsabilidad política, estamos claramente ante una responsabilidad penal que además, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, nunca va a prescribir. Estos crímenes que se están cometiendo hoy día en el Perú van a pesar sobre su espalda siempre. No sabemos cuántos años pasará, pero tendrá que asumir su responsabilidad ante los tribunales. ¿Están ustedes presentando denuncias a nivel internacional? En estos casos se exige el agotamiento de la vía previa para después acudir a instancias internacionales, pero por supuesto nosotros estamos documentando todas las violaciones de derechos humanos y remitiéndolas a la Comisión Interamericana y a Naciones Unidas para que tomen las acciones pertinentes. ¿Hay alguna expectativa respecto a esta comisión multisectorial que se conformó en el gobierno para, digamos, buscar reparaciones a las víctimas? Sobre la comisión multisectorial, en realidad esta comisión no tenía por mandato reparación, porque no le llaman reparación porque si aceptaran que van a reparar significa para el Estado que estaría asumiendo su responsabilidad. Entonces le llamaron una comisión para la atención integral, una cosa así, que no es otra cosa que cada uno de los sectores del Estado respondan y hagan lo que cotidianamente tienen que hacer. Si está sentido que se atienda, si es educación, que se vea la educación de los chicos, o sea, cada una de las cosas que normalmente haría el Estado, como funciona tan mal y no hay una respuesta articulada, lo que hacen es crear una comisión para que a esas personas, a ese grupo de personas que fueron inicialmente el grupo de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho, hasta esa fecha, ¿no?, tengan una respuesta de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué pasó con los heridos? ¿Se les traslada? ¿No se les traslada? En el caso de los fallecidos, ¿cuál es la situación en la que quedó la familia? Digamos, ese tipo de, esa naturaleza de intervención. Y quizás algún tema pecuniario también que estaba allí en estudio, pero no se asume como una reparación y tampoco debe pensarse así, porque no significa que las víctimas o sus familiares en este caso vayan a aceptar, digamos, la entrega de esos programas sociales o políticas sociales y tengan que renunciar a la justicia, a la reparación, a la verdad, ¿no? Cada uno quiere saber, cada uno de los familiares quiere saber y tiene el derecho a saber qué pasó, por qué pasó lo que pasó, ¿no? De dónde vino la orden, quiénes fueron, dónde se acordó que se iba a actuar de esa manera, porque no fueron 2, 3 policías locos sueltos, ¿no? Sino acá bien, mal, responde a una política de Estado, a unos lineamientos, hay una orden en el accionar. Entonces, eso tenía que ver con la comisión. Nosotros como coordinador en algún momento inicialmente la integramos e inmediatamente nos retiramos cuando se produjeron el 9 de enero la masacre de Juliaca, porque no es posible estar en una comisión para intentar dar una respuesta humanitaria a las víctimas que había generado el Estado y por otro lado el Estado con su metralleta en la mano seguía matando gente, ¿no? Era un absurdo total. Entonces nos retiramos en ese momento el mismo 9 de enero. Hemos visto bajo la variante de los militares que están llegando a Puno, un poco como ven ese panorama de que se está sirviendo a lo mejor para que la gente no salga o que a lo mejor la gente va a salir en protesta, y luego también el problema del desabastecimiento, que pues, sobre todo también en medios, que existe la posibilidad de que también haya disturbios entre ciudadanos, porque atención a la de
eso que puede estar generando ahí. Claro, esta tensión que se está acumulando en realidad está haciendo muy propicio una guerra entre ciudadanos también, ¿no? Entre movilizados, no movilizados, y cuando el Estado, esto pasa cuando el Estado tiene una única respuesta en la boca y en la mano, ¿no? Y es policías y militares. O sea, no tiene una intervención política, una intención política de resolverlos, ¿no? Es más, cuando fue a Juliaca, a los 2 días de la masacre, luego dijo, pues yo he ido a dialogar y nadie quiere dialogar conmigo, ¿no? Pero obviamente fueron la comisión de ministros y otras autoridades, viceministros, y la gente estaba todavía recogiendo sus muertos, enterrando sus muertos, y ellos se quedaron en el aeropuerto donde estaban todos rodeados de militares y pensaban que la gente iba a ir a conversar con ellos y a buscar una salida de diálogo, no, y además refiriéndose todo el tiempo a que son terroristas, ¿no? Y esa también es una demanda muy fuerte de las poblaciones movilizadas, ¿no? Lo hemos escuchado también de boca de María Isabel y de Ruth, también decir y reafirmar cada vez más fuerte que no son terroristas, y lo que significa una acusación de ese tipo en un país como el nuestro, ¿no? Y además Puno, que fue una de las regiones que luchó fuertemente contra Sendero, es más, logró expulsarlo de su territorio, Sendero no pudo instalarse allí, ¿no? Entonces es como una afrenta más fuerte todavía hacer esa asociación, ¿no? Y es fácil que esto pueda ocurrir, lo que está señalando, ¿no? Este clima que se va cambiando y que genere, digamos, reyertas entre movilizados y no movilizados, más las fuerzas del orden establecidas ahí, mientras no se avance en una salida política. Si la única salida que propone el Estado es militar y policial, pues parecería que nos vamos a encaminar hacia allá. Esta semana una segunda procedimientos constitucionales en el Congreso contra Boluarte y algunos ministros. Pero ¿qué expectativas tiene, como ves, estas acusaciones constitucionales, la posibilidad que avancen? Y segundo, sobre esta comisión que se preguntó antes de formar el gobierno, ¿qué objetivo tiene el gobierno con esta comisión? Sobre las expectativas de la comisión y las acusaciones que puedan formularse contra la presidenta y los ministros, cero expectativas, ¿no? Porque requiere un número de votos que no se cuentan. Es más, el gobierno se sostiene en este momento por la fuerza militar policial y también con la fuerza, ¿no?, de los grupos de derecha que están en el Parlamento, ¿no? Con esos votos que son justamente los que se niegan además a avanzar en términos de plantear de una vez un adelanto de elecciones para el 2023 lo más pronto posible, ¿no? Entonces, posibilidades de que allí se investigue muy remotas, ¿no? De que allí puede haber una investigación, por un lado, y lo otro porque la comisión que se estaba formando para la investigación, que tendría que ser plural, de pronto se plantea la modificación y se dice que tiene que hacer de acuerdo a la representación parlamentaria, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza política que tiene más miembros va a tener más números de representación en la comisión y por lo tanto eso sería Fuerza Popular, ¿no? Renovación, o sea, los que están teniendo el también, ¿no? Entonces, posibilidades de investigación allí, ninguna. Las de la justicia, ya me habrá señalado nuestras serias dudas respecto a lo que ocurre en Fiscalía. En el Poder Judicial también tenemos dudas, pues con la invasión de San Marcos ese mismo día se presentaron varias habeas corpus y en ningún momento se personó la jueza donde habíamos presentado las habeas corpus, ¿no? Por lo menos saber las condiciones en las que se encontraban los detenidos. Entonces, una vez corpus no puede decir ya la próxima semana voy, alguna mandó decir no tengo el especialista, o sea, los técnicos, entonces están en la playa, se fueron de vacaciones, el habeas corpus no puede no responderse, ¿no? Y también porque la persona que fue el primer ministro de Dina Boluarte, es el que el día de hoy es el jefe de asesores de la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia es la entidad que nombra los jueces, ratifica a los jueces sindicales en sus cargos, ¿no? Entonces el circuito realmente está cerrado, ¿no? Acá no hay poder ejecutivo, legislativo y judicial para nosotros, hay una hegemonía de ese poder, no hay división de poderes ya, eso ya se perdió y eso nos coloca en una situación de indefensión mayor. Y en esas circunstancias, siendo esto habilita para presentar, digamos, demanda en este momento a nivel internacional, o
O igual esto tiene que seguir el largo proceso hasta que haya una última resolución a nivel interno. O con este panorama de señalar que no hay independencia judicial, digamos, les abre la puerta de ir a foros internacionales. Podría, o sea, de hecho los reglamentos de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, habilitan una posibilidad cuando es imposible que en el país, ¿no es cierto?, de origen o en el país donde ocurren las vulneraciones, se lleve adelante los procesos de investigación. Sin embargo, eso hace incluso difícil también la probanza, ¿no? Como que requerirías elementos mayores a los que el día de hoy tenemos. Que planteé los habeas corpus y no me respondió, o que el asesor de la Junta de Justicia es ese sujeto, ¿no? Y en Fiscalía, bueno, tenemos esto. Quizás un poco de elementos más. De todas maneras, presentar las denuncias allí, y si la denuncia no avanza, entonces podría evitar el tramo de tener que llegar o cubrir, agotar todas las instancias y más bien de allí saltar a la Comisión Interamericana. Y la otra posibilidad, pero que no depende de nosotros, sino de los estados, ¿no?, de la comunidad de estados fuera, que tiene que ver con que algún estado miembro que haya firmado la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, pueda plantear el caso a ese nivel, ¿no? Pero ahí tiene que ser un estado que denuncia a otro estado, lo cual siempre tiene claro, puros y grises de los estados que van haciendo y midiendo, obviamente, otras cosas, cuestiones más políticas. Solo un Estado puede presentar denuncias a ese nivel de la Corte. A la Corte Penal. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su presencia el día de hoy y realmente